Damas y caballeros, sean una vez más bienvenidos al canal. Sí, el video que tanto me pidieron. ¿Por qué? Sí, hay que sacar el tercer riel de la línea B y tiene que ser algo urgente. Como ustedes bien saben, la línea B tiene una doble conexión eléctrica, un doble circuito eléctrico, tanto el tercer riel como la catenaria rígida. Su tercer riel por ahí circulan o lo utilizan, mejor dicho, los actuales Mitsubishi Eidan, y la catenaria rígida la utilizan los CAF 6000, comprados usados del Metro de Madrid. Pero hace ya unas semanas, el gobierno de la ciudad confirmó que iba a reemplazar a toda la flota por nuevos trenes 0 kilómetros con catenaria rígida y a 1500 volts. Y por suerte con gálibo ferroviario. Ya sé, va a haber mucha gente en este canal que va a decir: no, por favor, no queremos que saquen los Mitsubishi, son un emblema, ¿por qué tienen que mantenerse? O también va a estar la otra de ¿por qué anulan la conexión con el ferrocarril Urquiza? Para eso traje a alguien que sabe mucho de la cuestión y que nos va a contar absolutamente todo. Este video no lo hago solo, lo hago con el inspector del subte. Una persona que si lo siguen en Instagram saben perfectamente que sube noticias casi a diario respecto de lo que ocurre en el servicio y que nos actualiza respecto a toda la información. Obviamente por razones lógicas su voz está modificada porque al ser una persona que tiene contacto permanente con todo lo que ocurre ahí adentro, prefiero censurar su voz de determinada manera o modificarla para que no se den cuenta quién es. Pero escuchémoslo para ver qué tiene para decirnos. La noticia de por sí es muy buena porque, contrario a lo que se venía haciendo en los últimos llamados a licitación, que eran un llamado para adquirir 16 formaciones de 6 coches, ahora directamente ya no es solamente el reemplazo de la flota Mitsubishi, es también el reemplazo total de todas las dos flotas de la línea, por lo cual van por las 29 formaciones. Es muy bueno esto, porque acá hay algo que es clave y crucial para, creo yo, lo que se viene: la estandarización de flota. Hay una cuestión importantísima a la hora de entender por qué van a sacar a los dos tipos de formaciones que tiene la línea B. Es el asbesto. Sí, el asbesto sigue siendo una parte fundamental de todo lo que ocurre por debajo de la avenida Corrientes y por debajo de la avenida Triunvirato, para entender por qué se reemplaza absolutamente todo y no solamente a los Mitsubishi. Hay una segunda cuestión que quiero que la profundice el inspector, que tiene que ver con los repuestos. Esto no ocurre solamente con los Mitsubishi, sino también con los CAF. Al ser trenes con una antigüedad considerable, si una parte de algo de la formación se rompe, no hay repuestos. No hay quien se los consiga. Y si se compran repuestos copia de acá, no van a hacer lo mismo y puede hacer que ocurra una catástrofe en las formaciones. Mejor que se los diga él para que lo entiendan. Pensá que los Mitsubishi tienen 60 años en el lomo, es tecnología vieja, tuvieron problemas con el asbesto por este tipo de cuestiones de tecnología vieja, aislaciones viejas, elementos que ya están fatigados, no hay un puente de repuestos. De hecho, tenés que canibalizar trenes para poder reparar los actuales, o comprar piezas que quizás no se amoldan de la manera más adecuada, y a veces tenés errores que afectan al servicio. Los CAF 6000 no son ajenos a esto tampoco. Si bien son trenes más nuevos, son de la década del 90, también encuentran este mismo problema, porque son trenes que hoy no tienen fuente de repuestos. Para darte un ejemplo, el parabrisas curvo que tienen al frente ya no se fabrica más, entonces es una pieza que si se rompe no hay reemplazo. Esto para daros un ejemplo, así tenés montones de situaciones, pero aplaudo que se haga una renovación total, un reemplazo completo de flota de la línea B. Está bien, todo muy lindo con que se compren trenes nuevos para la línea B, pero ¿qué tiene que ver eso con sacar el tercer riel? Los pliegos de la nueva licitación pedida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires indican que los coches nuevos tienen que funcionar vía catenaria rígida y con 1500 volts. Diferente a lo que ocurre hoy, que hoy tenemos tanto catenaria rígida como tercer riel a 600 volts. ¿Por qué? Porque cuando se compraron los CAF 6000, lo que terminó ocurriendo en este caso
fue que se les bajó, por decirlo en un tono que se entienda para quienes no somos técnicos, se le bajó su potencia eléctrica de los 1200, 1500 volts que podían llegar a correr para 600 volts, tal cual corren los Mitsubishi de tercer riel. Y para quienes no sepan, hoy por hoy la catenaria rígida se alimenta eléctricamente de este tercer riel, lo cual puede ser un problema operativo y de seguridad muy importante. ¿Por qué? Que el inspector te lo explique. Algo que es crucial también es el tema del cambio de la alimentación eléctrica. Actualmente la línea está alimentada de dos formas, pero con el mismo voltaje. Uno es el tercer riel, alimentado en 600 volts de corriente continua, que es la alimentación principal, y una segunda alimentación que es la catenaria rígida, que se hizo especialmente para la incorporación de flota de los CAF 6000, que está conectada al tercer riel, o sea, es como un bypass. Pero bueno, esa alimentación es una alimentación que quizás pueda llegar a sobrevivir, no así con el caso del tercer riel. Y te digo, no lo veo mal que se lo reemplace, porque el tercer riel como tecnología es una tecnología también muy vieja. Pensemos en la época que fue colocado y con la finalidad que fue colocado. En la época de los hermanos Lacroze, y lo que permitía era que los equipos, los servicios que tenían en el Urquiza, en el servicio de los hermanos Lacroze en el tramway rural, que primero era caballo, después pasó a ser eléctrico, pudieran llegar hacia la zona portuaria de Buenos Aires. Esto se va a producir un divorcio definitivo entre el Urquiza y la línea B, porque son dos asuntos totalmente distintos. Ferrocarril por un lado, subte por otro. El divorcio entre la línea B y el ferrocarril Urquiza es inminente. No hay nada que lo pare. Pero por una cuestión lógica, uno le corresponde a Nación y el otro a Ciudad. Uno dirá, no pueden usarse tranquilamente los dos al mismo tiempo y pensar en una línea B como una forma del Urquiza de llegar al centro porteño. Sí, tranquilamente, pero operativamente y en cuestión de costos al subte no le conviene. Los dejo de nuevo con el inspector para que entiendan a lo que voy. En cuanto a los aspectos técnicos, que esto es importantísimo, el tema de por qué no el tercer riel, por qué sí la catenaria. Vamos con uno simple. La pérdida energética que tenés con el tercer riel, las caídas de tensión que se producen son mayores en un tercer riel que en una catenaria, ya sea por hilo de contacto o por un riel aéreo, en este caso la catenaria rígida. La sección del riel que transmite la energía, que alimenta la energía de los trenes, en este caso el tercer riel, es muy grande. Entonces vos necesitas tener muchas subestaciones rectificadoras que permitan darle constancia a esa tensión que tiene la línea. Te vas a encontrar, por ejemplo, donde pasa también el ferrocarril. Pasa en el Sarmiento, pasa en el Urquiza, pasa en el Mitre. Bueno, en el subte también. A sola diferencia que en el subte hay mayor consumo porque los trenes están con una frecuencia muchísimo menor que la que ocurre en el ferrocarril. Pero bueno, sin extenderme demasiado, el tema del tercer riel es que es un sistema que también es vetusto. Entonces, la catenaria es mucho más simple de trabajar porque suelen ser un hilo de contacto o dos hilos de contacto, como ocurre en todo el resto de la red. Pero en el caso de la línea B, por la obra que se hizo de la incorporación de los CAF 6000, se tuvo que hacer una catenaria rígida. Esto es un riel aéreo de duraluminio, que es un compuesto basado en aluminio y otras aleaciones, y un hilo de cobre. La conductividad que tiene ese riel, o esa catenaria rígida, por así llamarlo, vamos a decir de esa forma, es mejor conductiva que el tercer riel. Entonces da una gran ventaja también para hacer un aprovechamiento energético. Y el otro problema, que no es menor, es la cuestión de la seguridad e higiene en el lugar. O sea, supongamos que tenés que evacuar. Vos con el tercer riel, lo primero que te vas a tener que fijar es si está energizado o no el riel. Con la catenaria probablemente no lo tengas que hacer. Obviamente siempre hay recaudos que hacer, pero en una situación de urgencia, el tercer riel te obliga a tener que ir con una especie de tester, es un tester especial que llevan los trenes, medir si hay tensión como si fuera un buscapolvo, y si se enciende la luz verde, te indica que no, que ese riel
está energizado. Si se enciende la luz roja, está dando a entender que no se enciende, está indicando que no hay energía. Bueno, en este caso, lo importante es que también que vos tengas una forma para proteger al personal que está trabajando. Otro problema más es cuando tenés anegamientos. Es muy difícil evacuar cuando hay anegamientos si tenés el tercer riel cubierto por el agua. Gran problema, gran. En cambio, cuando vos tenés catenaria, cambia mucho la cosa, porque de esa forma vos no tenés que pensar en si está energizada la zona. ¿Se entiende la razón detrás de todo esto? No es que odiamos el tercer riel, no es que odiamos a los Mitsubishi. De hecho es más, soy alguien que ha presentado la idea de que al menos una formación Mitsubishi se quede dentro de los talleres de la línea B o que se pueda adaptar la misma a pantógrafo y que se utilice como recorrida para la noche de los museos recuperando sus colores originales de rojo y blanco. Esto no pasa por una cuestión de gustos, pasa por una cuestión de seguridad. El subte necesita modernizarse en temas de formaciones. Y te lo dice el primer nostálgico, por ejemplo, con las brujitas de la línea A. Acá pasa exactamente lo mismo. La línea B merece una modernización. Y también merece hacerlo por una cuestión de algo que hablamos hace unos videos. ¿Se acuerdan cuando comenté en un directo pasado que la línea B, así como también todo el subte, podía sufrir una mega compra de nuevos coches 0 kilómetros para hacer una modernización y una estandarización de toda la flota? Bueno, hablemos de eso con el inspector. Igual otra preferencia más, porque se va a elegir la catenaria rígida y no el tercer riel como modo de alimentación, y que después vamos a hablar del voltaje también, es que todo lo que se hizo de la obra de la catenaria rígida hay que justificarla de alguna forma. Costó mucho dinero y es una buena forma de amortizarla, a diferencia del tercer riel que ya está amortizado hace rato. Pero bueno, esto va a ser seguramente el divorcio definitivo en materia de alimentación energética con la línea B y el ferrocarril Urquiza, porque en una de las cuestiones que plantean en el pliego de licitación se habla de la tensión o la alimentación energética a 1500 volts corriente continua. Cambia completamente la alimentación de la línea. Vas a tener la misma alimentación que en el resto de la red. En cambio, vos tenés el caso de la línea B que actualmente es con 600 volts. Cambia, pero definitivamente eso. Va a generar también alguna migración de, digamos, de lo que fue en su momento el caso de la línea A, que cuando se dejaron fuera de servicio los trenes Le Brugeois, esos trenes estaban trabajando en régimen de 1100 volts corriente continua, al igual que los Fiat, y pasaron luego a los CNR Citic, los Serie 200, que pasaron a trabajar en 1500. Los Fiat también se adaptaron a 1500, pero hubo un mes que estuvo cerrada la línea. O en el caso, bueno, cuando se hizo, en el caso de la línea D, que también estuvo cerrada por la adaptación del CBTC, bueno, siempre las líneas van a tener un periodo de adaptación. Entonces, la línea B va a tener seguramente más adelante, cuando vayan llegando las formaciones, ese periodo de adaptación. Ahora, la clave es ver cuánto va a ser ese periodo, cuánto va a ser el cierre de la línea, si es que va a hacer falta, porque van a tener que reconvertir las subestaciones que llegan a energía de 13.200 kilovolts y la van a tener que reconvertir, en vez de 600 volts, la van a tener que convertir a 1500. ¿De dónde se va a sacar toda esa alimentación en el mientras tanto? Porque vas a alimentar a los Mitsubishi con 600 a través del tercer riel y vas a estar alimentando con 1500 los trenes nuevos en lo que sería catenaria rígida. Hay que ver si la catenaria rígida también está preparada, pero bueno, son preguntas que van a ir surgiendo posteriormente. Y con esta mega compra viene algo más grande todavía, que es lo que puede llegar a ser una reconversión total de los diferentes talleres dentro del subte de Buenos Aires. Como ustedes saben, al hoy no existir una estandarización de la flota del subte, es muy difícil lo que tiene que ver con la compra de los repuestos, el poder arreglar cada una de las formaciones, su mantenimiento, debido a una pluralidad de formaciones, se lo podría llamar así, dentro del subte de Buenos Aires. Cada una de las líneas incluso puede llegar hasta 3 tipos de formaciones diferentes tener. Entonces, es interesante el desafío, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con los diferentes talleres? Como por ejemplo, Rancagua. Después, otro desafío también que va a estar bueno ver eso es la reconversión de los talleres, porque Rancagua es un taller que no se le hizo nada en muchísimo tiempo. Muchos de los rieles que tiene son originales y no han sufrido ninguna
otra modificación. Como estos trenes nuevos van a llegar y el mantenimiento va a ser seguramente mínimo, o no va a ser muy grande el mantenimiento que requiera, probablemente Taller Urquiza sea donde recaiga todo lo que es el mantenimiento. Mientras tanto, Rancagua va a tener que readaptarse de alguna forma para que pueda estar apto para recibir estos trenes. De hecho, hoy el Taller Rancagua no es un taller que se especialice por atender a los CAF 6000, sino que atiende a la flota Mitsubishi. Entonces, ese va a ser un trabajo muy lindo también de ver en estos tiempos que no se está haciendo obra ferroviaria grande. Subte va a tener varios trabajos anexos a la incorporación de flota. Pero algo que me llamó mucho la atención es que va a conservar el sistema de señalamiento ATP, que es el Automatic Train Protection. El ATP es un sistema de señalamiento que, en caso que el tren no pueda cumplir ciertos parámetros establecidos de circulación, ya sea autorizaciones de vía desde un punto A a un punto B a una determinada velocidad, si el tren cede esa velocidad, inmediatamente frena el tren a través de un sistema que lo protege, o en el caso de los atropellos de señal, el tren inmediatamente es frenado cuando un equipo pasa la señal a peligro. Es como cuando vos en tu auto vos cruzás el semáforo en rojo y en vez de frenarte, o sea, como ocurre, vos seguís con el auto. Bueno, el tren no, el tren se frena inmediatamente, tiene esa protección, es muy útil, pero bueno, es una oportunidad perdida para quizás implementar algún sistema de automatización mayor, como ocurre en la línea H o como ocurre en la línea D, que tenés el CBTC, que es un sistema muy avanzado, o como se puede plantear próximamente en la línea A, que es el ATO, que es la operación automática del tren. Bueno, eso no se tiene contemplado por el momento. Me quiero quedar con esto último que dijo el inspector. ¿Cómo? ¿Cambio de señalización? Sí, porque si bien los pliegos no lo especifican, dejan la puerta abierta a que el día de mañana la línea B tenga un sistema CBTC, lo cual sería algo completamente novedoso para esta línea, siendo la más utilizada de la red, de las más congestionadas, que pueda automatizarse a un nivel superlativo, como lo es, por ejemplo, o como ocurre en este caso con la línea H, facilitaría muchísimo el tránsito de personas. ¿Se viene eso acaso en caso de que ocurra una estandarización de toda la flota del subte? Pero yo creo que la clave a futuro va a ser la estandarización de flota. Esto es algo que a mí me viene gustando de lo que se percibe, porque si la idea es estandarizar la flota en la línea B, en el resto de la línea muy probablemente ocurra lo mismo. De hecho, la línea A tiene todos equipos CNR Serie 200 en toda su flota. La línea C hoy está compartida entre los CNR 200 y los Nagoya. Quizás, si es la tendencia a futuro, lo más probable es que, bueno, se discontinúe el servicio de los Nagoya 5000. Probablemente habrá que pensar si hay alguna compra de equipos para la línea C y los que están en la C vuelven a la línea A. Eso es una posibilidad. Hay que ver la línea D, que hoy tiene 15 trenes Alstom 300 y otros tantos más Alstom 100. Muy probablemente se utilicen Alstom 300 también para unificar y los Alstom 100 vayan definitivamente a la E. Hay que ver los trenes de la línea H, qué va a pasar, si se van a adquirir más trenes Alstom 300 o si en su defecto van a venir otro tipo de flota, porque la línea H también tiene su misión de llegar al barrio de Pompeya, entonces necesita tener más trenes, que actualmente están con 12 trenes para prestar servicio en hora pico, y da la sensación que si llegan a Pompeya en un futuro les queda muy ajustado, 12 trenes van a venir explotados de gente. Entonces esa es otra posibilidad, que también para estandarizar flota lo que se haga es pensar en que si esto resulta de modo exitoso se empiece a hacer en el resto de los trenes, en el resto de las líneas. Si se hace en el resto de las líneas es muy beneficioso, porque la estandarización de flota lo que va a llevar es que cada taller se dedique a un solo tipo de flota y cuando se tengan que comprar los lotes de repuestos sean un solo lote de repuestos y no haya que pensar en dos compras distintas, que eso es mucho tiempo, mucha burocracia y los costos aumentan de esa forma. En cambio, de esta manera vos podés conseguir mejor precio, es un ahorro de recursos, es un ahorro de tiempo y es mucho más fácil para trabajar. Tremendo notición el que nos acaban de tirar y el que acabamos de confirmar efectivamente si llega a haber una estandarización de la línea.
Considerando los enormes problemas que tiene el subte, algo como esto sería muy beneficioso. Y sacar el tercer riel de la línea B no es un capricho, no es únicamente por una cuestión de nostalgia que hay que dejarlo. Si una persona que labura en el subte te está diciendo esto, es porque hay que dejarlo de lado. En materia de seguridad, el tercer riel no va más. Pero obviamente estamos dispuestos también a hacer todas las obras, porque hay que hacerlas, las obras correspondientes de repotenciación, para que la catenaria rígida funcione como corresponde. Si te gustó este video, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chao.